Y es que el tema de Jorge Glass cada vez se pone peor y entre laberintos, una cosa y la otra, la situación se agrava más para Jorge ecuatorianos. Qué difícil lo que está viviendo el ex vicepresidente con esta tarea de acomplejados mediocres. La situación jurídica del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, se convirtió en un complejo rompecabezas legal que abarca casi una década. Recientemente su defensa ha sostenido que la condena unificada de 8 años ya ha sido cumplida en su totalidad. No obstante, un análisis detallado de los tiempos sugiere que esta afirmación es imprecisa. Aunque Glass fue detenido inicialmente el 2 de octubre de 2017 y han transcurrido 8 años hasta el 2025, el exfuncionario gozó de libertad por un periodo de 1 año, 5 meses y 18 días en 2 ocasiones distintas. Este tiempo fuera de prisión retrasa el cumplimiento total de su pena unificada hasta marzo de 2027. Vamos a mirar. La abogada del ex vicepresidente Jorge Glass dice que ya cumplió su condena unificada de 8 años. Sin embargo, esto es impreciso. Si bien Glass fue detenido el 2 de octubre de 2017 y a 2025 han pasado 8 años, él estuvo fuera de la cárcel en 2 ocasiones, por 1 año, 5 meses y 18 días, lo que implica que ha cumplido 6 años, 9 meses y 13 días de su pena y llegará al tiempo total en marzo de 2027. El segundo hombre fuerte del correísmo fue detenido cuando era vicepresidente de Lenín Moreno por la trama de sobornos de Odebrecht. Fue sentenciado a 6 años por asociación ilícita. 2 años después se destapó otra red de corrupción por el cobro de coimas a contratistas del gobierno de Rafael Correa para financiar campañas de Alianza País. En 2020 fue sentenciado a 8 años por cohecho. El caso fue denominado por la Fiscalía Sobornos 2012-2016. Glass tuvo un tercer proceso penal, el caso Singue. La Fiscalía sustentaba que cuando era ministro de los sectores estratégicos viabilizó la adjudicación del campo petrolero a un consorcio internacional en medio de irregularidades. En enero de 2021 fue sentenciado a 8 años por peculado, pero en noviembre de 2022 un tribunal anuló esa sentencia porque se basaba en un informe de Contraloría caducado y debía reiniciarse. Con las 2 sentencias en firme, la justicia hizo el cómputo de penas y en 2023 decidió que el ex vicepresidente debía cumplir 8 años de los 14 que tenía acumulados. Con ello, la defensa de Glass pretendía su prelibertad, pero le llegó otro proceso, esta vez por irregularidades en las obras relacionadas a la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de abril de 2016. En junio de 2025 fue sentenciado a 13 años por peculado. Ese fallo aún no está en firme y la prisión preventiva de Jorge Glass caducará en enero próximo, con lo que podría reactivar su proceso para salir de la cárcel. En conclusión, el caso de Jorge Glass ilustra una de las tramas judiciales más extensas y mediáticas del Ecuador contemporáneo. Aunque su defensa insiste en el cumplimiento de sus penas previas, la interrupción de su tiempo en prisión y la aparición de nuevas sentencias de primera instancia por mal manejo de fondos públicos complican su libertad definitiva. Claro, previamente fueron elaboradas por la justicia en el Ecuador. Esa justicia ecuatoriana que se enfrenta ahora al reto de resolver las apelaciones pendientes y determinar si las nuevas condenas se sumarán o unificarán con las ya existentes, marcando el destino final del ex vicepresidente. Todo fue un lawfare, todo fue judicialización de la política, todo fue una mentira. Lo hicieron de esa manera porque sabían que si Jorge estaba libre, se les iba a complicar a ellos el estar precisamente en el gobierno. Miren cómo hay la trama de todo esto. Le echaron la culpa al correísmo de la muerte de Villavicencio, nunca lo probaron. Pero llegó a ser presidente Noboa y hay un silencio absoluto. Habló un señor que fue testigo de la fiscal en Estados Unidos. El historial de sentencias contra Glass comenzó con la trama de sobornos de la multinacional Odebrecht, donde recibió una condena inicial de 6 años por asociación ilícita.
Posteriormente, la justicia ecuatoriana destapó el caso Sobornos 2012-2016, una red de corrupción que involucraba cobros indebidos a contratistas del Estado para financiar campañas políticas de Alianza País. Por este delito de cohecho, Glass fue sentenciado en 2020 a 8 años de prisión. En un ejercicio de unificación de penas, la justicia determinó en 2023 que el ex vicepresidente debía cumplir un total de 8 años de los 14 que acumulaba originalmente. A estos procesos se sumó el caso Singue, relacionado con irregularidades en la adjudicación de un campo petrolero durante su gestión como ministro de Sectores Estratégicos. En enero de 2021, Glass fue sentenciado a 8 años por peculado en esta causa. Sin embargo, en noviembre de 2022, un tribunal anuló dicha sentencia debido a que se fundamentaba en un informe de Contraloría caducado, ordenando el reinicio del proceso. Esta anulación fue un respiro temporal en medio de la acumulación de cargos que han marcado su trayectoria post-gobierno. Finalmente, el panorama se oscureció nuevamente con una nueva condena de primera instancia emitida en junio de 2025. En esta ocasión, Glass recibió una sentencia de 13 años por peculado debido a irregularidades en las obras de reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016. Dado que este fallo aún no está ejecutoriado, no es una sentencia firme y su prisión preventiva por este caso caducará en enero próximo, existe una ventana de incertidumbre jurídica. Este nuevo proceso podría reactivarse y modificar drásticamente el tiempo total que Glass deba permanecer tras las rejas. Con todo grabado, periciado y no pasó nada. Es decir, show tras show, tras show, tras show. El Ecuador de nadie. Este Ecuador que ha llegado a ser el país donde gobierna prácticamente un ciego, un tuerto, que es rey de los ciegos, así sería. A veces uno se contagia de los pendejos. Dice que nunca uno tiene que andar con pendejos ni escribir nada sobre los pendejos porque se vuelven pendejos. Y yo estoy escribiendo una historia sobre Daniel Noboa, ¿no? El gobierno que destrozó al país. Entonces, a veces es preferible dejar de pensar en pendejos. Es en serio, ecuatoriano. Pero lo que está ocurriendo en este país tiene nombre y apellido. Es Moreno Lasso Noboa. Y los nombres son Lenín Guillermo. Lenín Guillermo Daniel. Vamos a ponerle los 3 nombres. Porque han destrozado a la patria, han destrozado al Ecuador y aún siguen diciendo que Correa es el culpable cuando no han podido siquiera solucionar los problemas de inseguridad. Estos 3 últimos gobiernos llevaron a ser al Ecuador al 6º país más violento de América Latina, al 6º país más violento del planeta. Ahí se las dejo. Los veo en los comentarios y los voy a leer. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada.